Mis hermanos, hoy vamos a estudiar el Evangelio de Juan. Nosotros este año queremos hablar un poco del diseño de Dios en el libro de Génesis, pero también vamos a tomar porciones del Evangelio de Juan para hablar un poco de su propósito. Cuando alguien se pregunta cuál es el propósito del Evangelio de Juan, no en todos los libros es fácil ver el propósito. Pero Juan nos ha dejado ver que el propósito por el cual él escribió es este. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Usted puede lograr imaginar cuántos milagros hizo nuestro Señor Jesucristo, cuántas cosas dijo, enseñó, pero el apóstol nos está diciendo esto. Estas que fueron registradas tienen un propósito para nosotros, la iglesia. Versículo 31. Pero estas se han escrito para que ustedes y yo creamos que Jesucristo es el Cristo, el Mesías, que Él es el Hijo de Dios y para que al creer en su nombre tengamos la vida eterna. Así que yo esta mañana predicaré con la urgencia de un evangelista, de quizás llamar a muchos al arrepentimiento. Quizás esta mañana yo tendré el hermoso privilegio de presentarle a Cristo Jesús a muchos hermanos que están entre nosotros. Y yo quisiera comenzar haciéndoles esa pregunta. No sé si esta mañana se levantó y usted se preguntó, ¿yo para qué asisto a una comunidad cristiana? Quizás si alguien te preguntara eso como que, ¿tú por qué vas a una iglesia cristiana? Muchas veces nosotros no tenemos una respuesta bíblica ante esa pregunta. Y mi trabajo hoy es poderles mostrar a través del Evangelio de Juan la respuesta correcta de por qué nosotros asistimos a una iglesia cristiana. Y para eso yo estaba pensando en que muchos de nosotros cuando asistimos, por ejemplo, al médico, ¿cuántos de aquí van por gusto al médico? Que le pongan una inyección y todo eso. ¿Quiénes van por gusto? Que usted se levante un día y diga, hoy quiero ir al médico a ver si me pone una inyección, me da un acetaminofén. ¿Quiénes? A ver los masoquistas, ¿quién dijo yo? Nosotros normalmente vamos al médico porque hay una necesidad, ¿cierto? Quizás tenemos un dolor, quizás de pronto tenemos fiebre y esa necesidad provoca que nosotros vayamos donde el médico y muchos de nosotros recibimos indicaciones de este médico que nos dice, no sé, tómese 2 acetaminofén, un ibuprofeno, todas estas cosas y nosotros muchas veces obedecemos. Pero ¿cuántos de nosotros a veces no obedecemos las indicaciones del médico? Más de uno levanta la mano y dice, sí, pastor. Nosotros tenemos ese hábito de sentirnos saludables y suspendemos los medicamentos. ¿Sí o no? Pero otros hermanos que han ido donde buenos médicos normalmente hacen recomendación. A mí me han hecho ustedes muchas recomendaciones. Dicen, pastor, vaya donde Julanito, que él es un buen médico. ¿Por qué? Porque quizás esa persona atendió una necesidad tuya muy puntual y tú obedeciste las indicaciones y se recomienda a otros. Normalmente, por ejemplo, hoy estamos viviendo lo que dijo María Eugenia, lo de las fritadoras de aire, ¿cierto? ¿Cuántos ya compraron esa fritadora? Ya más de uno dice amén. ¿Por qué la compraste? Porque hay una necesidad de comer saludable. Y eso atiende a una necesidad. Y muchos hermanos ya evangelizan diciendo, no tiene fritadora en la casa. ¡Ay, no! ¿Sí o no? Véalos. Una necesidad, una respuesta a esa necesidad y uno siempre hace una invitación. Con eso en mente, yo quiero invitarle que leamos el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42, y que podamos ver esos 3 elementos, una necesidad, una respuesta a la necesidad y una invitación. Así que yo quiero invitarle Juan capítulo 1, versículos 35 al 42 y como hacemos en casa, nosotros nos colocamos de pie porque honramos la lectura de la palabra y leamos las escrituras el día de hoy. Dice la palabra de Dios, al día siguiente Juan, este es Juan el Bautista, estaba de nuevo allí y ¿con quién estaba? Con 2 de sus discípulos. Miren qué hermosura esto, al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, y yo imagino que él lo dijo con una expresión fuerte, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. O sea, eso fue la respuesta, siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y esto es muy interesante, y al ver que lo seguían les preguntó, ¿cuál fue la pregunta? Wow, eso es una muy buena pregunta.
Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Y Jesús les dice, vengan, vengan a ver. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, si se nos da el nombre de uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Y escuche esto, iglesia. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, mire lo que le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, no solamente se lo anunció, sino que lo llevó ante Jesús, quien mirándolo, y esa es la mirada penetrante de Jesús fijamente, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Oremos. Señor, nosotros estamos delante de un texto que nos hace una cordial invitación a creer en el Cordero de Dios. Padre, nuestro mayor trabajo y la gran necesidad que tenemos de anunciar el Evangelio es que cada uno de nosotros pueda ver a Cristo como un perfecto Salvador y responder en obediencia, creyendo y en fe a Jesucristo. Pero Señor, ayúdanos hoy a entender que esta verdad del Evangelio no es solamente para nosotros, sino que debe ser anunciada a otros. Por eso, Señor, es la necesidad de predicar como el evangelista, de animar a los hermanos a que vengan a Cristo, pero también de animar a aquellos que han creído, que sigan anunciando las nuevas buenas del Evangelio. Ayúdanos, Padre, a comprenderlo y bendice este auditorio, permítenos estar concentrados los próximos minutos y ayúdame a mí, Señor, en medio de todas las debilidades que tengo para poder trazar firmemente tu palabra. Todo eso te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como se los dije, este es uno de los textos, algunos estudiosos lo han llamado los primeros capítulos del Evangelio de Juan, los encuentros con Jesús. Y la verdad, cuando tú has leído el Evangelio de Juan, tú puedes ver que muchos encuentros maravillosos que transforman las vidas de las personas. Esos encuentros, hay muchos detalles que uno puede encontrar en los pasajes. Yo hoy quisiera proponerles un bosquejo o lo que es una ruta de estudio para poder comprender algunas verdades que podemos extraer de este pasaje. En este pasaje podríamos pasar casi todo un día hablando de tantas cosas y riquezas que tiene, pero yo hoy simplemente quiero mostrarles 4 cosas de este texto. Número 1, yo quiero mostrarles la necesidad de un Salvador. Y aquí a mis hermanos que han creído en el Señor y Salvador, yo tomaría las palabras del apóstol Pedro cuando dice que debo recordarles día y noche el Evangelio. Pero también yo quiero hablar un poco de la respuesta, porque estos 2 discípulos de Juan el Bautista, al ver a Jesús, ellos le siguen. Hay una respuesta ante ese Cordero. Y finalmente, ellos no solamente han obedecido lo que Jesús ha dicho, sino que ellos salen a hacer una invitación. Y ese es un reto para nosotros como iglesia. Mi oración es que cuando lleguemos a ese tercer punto, el Espíritu de Dios hable tan fuerte a nuestros corazones, que este tesoro que tenemos, llamado Cristo Jesús, lo anunciemos a otros. Y finalmente, algunas aplicaciones de nuestro sermón. Así que vamos a desarrollar nuestro primer punto, la necesidad. La necesidad de un Salvador, que se encuentra en los versículos 35 al 37. Y déjeme explicarle algo. Porque cuando tú lees el Evangelio de Juan, capítulo 1, desde los versículos 19 en adelante, tú vas a encontrar el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía un ministerio hermoso. Muchos de los que estudiamos su vida, y luego vamos a tener más predicaciones de Juan el Bautista, nosotros vemos el trabajo que él tenía y era anunciar al Mesías. Juan el Bautista, algunos lo consideran una persona extraña, su forma de vestir, su forma de comer, pero me encanta que Juan el Bautista siempre apuntó a las personas a Cristo Jesús. De hecho, a Juan el Bautista se le pregunta, ¿quién eres? Y él simplemente dice, mire, yo soy una voz que clama en el desierto. Pero eres un profeta, y él dice, no, mire, vea, hay uno que es mayor que yo. O sea, hay uno más poderoso que está entre ustedes, pero no le conocen. Y eso es una declaración muy seria, porque quizás yo podría tomar las palabras de Juan el Bautista, que
estando en una comunidad, tantos de nosotros quizás no conozcan a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Juan el Bautista tenía un trabajo impresionante, era anunciar al Redentor, no solo de Israel, sino de todo el mundo, anunciar la salvación que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Ese es el contexto de nuestro pasaje y así llegamos. Y una de las cosas que encontramos es que, y no sé si usted lo vio, pero en el versículo 35, los dos primeros discípulos de Jesucristo fueron discípulos de Juan el Bautista. O sea, lo que ha hecho Juan el Bautista es un extraordinario trabajo y líderes de nuestra iglesia, pastores de nuestra iglesia, personas que quieren acompañar a otros. Juan el Bautista es un claro ejemplo de que el mejor trabajo que usted y yo podemos hacer es guiar a otros a Cristo Jesús. Juan el Bautista, yo creo que usted haga buen uso de la imaginación, estaba hablando con sus dos discípulos. Imagínese el lugar. Él está hablando con sus discípulos y él ve pasar a Cristo Jesús. Y Juan el Bautista vuelve a utilizar la expresión, Él es el Cordero de Dios. Y mis hermanos, en este texto es muy importante entender esa expresión, el Cordero de Dios. Porque Juan el Bautista lo que quizás les estaba diciendo a sus seguidores es, miren al que está caminando por allí, Él tiene el poder de transformar nuestras vidas. Y fue tal la forma en que Juan el Bautista dijo esta expresión que sus dos discípulos inmediatamente siguieron a Jesucristo. Pero yo quiero detenerme en una cosa muy importante en este pasaje. Y no quiero dar por hecho de que todos en este lugar entienden la expresión el Cordero de Dios. Así que quiero responder una pregunta en este pasaje. ¿Quién es el Cordero de Dios? ¿Qué significaba para Juan el Bautista la importancia de anunciar la venida del Mesías y compararla con un cordero? Y mis hermanos, es muy sencillo. Si tú has leído el Antiguo Testamento, tú vas a encontrar que es como un lenguaje que el pueblo de Israel utilizaba para hablar sobre los sacrificios que hacían. La pregunta es, ¿por qué ellos tenían que hacer sacrificios? Y la verdad es que Dios había revelado claramente que el pecado producía una separación entre los seres humanos y Dios. Y Dios había dicho que a través de los sacrificios podían acercarse a Él y ser redimidos todos los pecados del pueblo. Imagínense el momento. Una familia de Israel cogía un corderito y lo llevaba para ser sacrificado, y lo que hacían era poner sus manos sobre el cordero y ellos decían, Señor, gracias por este cordero, porque a través de la muerte de este cordero, moría sacrificado, tú estás perdonando todos nuestros pecados. Mis hermanos, era necesario que alguien muriera, escúchame bien esto, que alguien muriera para poder tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque mis hermanos, si Dios pasa por alto el pecado del ser humano, Dios no podría ser llamado justo. Y mis hermanos, la paga del pecado es la muerte. Así que ahorita Rodney, cuando inició la celebración, él leyó Isaías 53. Y en Isaías 53 se nos dice que todos nos habíamos descarriado. ¿Usted reconoce eso? Que nos hemos descarriado de la voluntad de Dios. Y mis hermanos, déjenme explicarle una cosa, porque ahorita con el tema de la plantación, yo agradezco a todos los que estuvieron orando el domingo pasado. Tuvimos alrededor de 54 personas en el redil de Caldas en nuestra primera celebración y eso nos llena de mucho gozo y alegría. Gracias por orar. Pero en estas etapas de evangelismo, de hablar con otros, casi todos tenemos un problema de cómo percibimos el pecado. Normalmente nosotros cuando hablamos se descarrió, estamos hablando de que la persona se volvió alcohólica, que cayó en las drogas, que otras cosas creen, que vive en la calle. Y normalmente decimos que los que necesitan a Dios son aquellos que uno dice, ay, ese es muy sicario, ese necesita a Dios. Normalmente asociamos el pecado con este tipo de personas, pero mis hermanos, hay unos pecados que no son tan visibles. Por ejemplo, los malos pensamientos. Cuando usted ve quizás a esa chica y en ese mundo de su mente empieza... Pero hay un pecado que quizás nosotros no hablamos mucho y nos hemos descarriado, y es el chisme. ¿Usted alguna vez ha chismoseado?
Más de uno dice, ay pastor, como es de bueno, con cafecito y todo, ay. Y utilizamos lenguaje evangélico para eso. Hermano, te voy a contar una cosa, pero es pa' que oremos. Pa' que oremos. Mis hermanos, todos hemos pecado. De diferentes maneras, pero todos hemos pecado. Cada uno siguió su propio camino. Y mis hermanos, nosotros por la obra del Espíritu debemos de reconocer de que es cierto, nosotros nos hemos descarriado. Y por eso Cristo es ese Cordero que a través de su sacrificio el Padre nos está perdonando. Mira lo que dice Levítico, solamente para citar un pasaje del Antiguo Testamento y entender un poco lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Porque cuando los discípulos de Juan el Bautista están escuchando a Juan, ellos tienen esta imagen del Cordero, de los sacrificios, del perdón de los pecados a través de la muerte de un Cordero. Y mira lo que dice Levítico. Si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer, deberá reconocer, eso debería estar en mayúscula, porque muchas veces nosotros no reconocemos. De hecho, yo no sé si a usted le ha pasado que a veces están uno en el sermón, escuchando la predicación, y a veces nosotros estamos diciendo, ay, que hubiera venido mi primo. Es que ese sí necesitaba escuchar eso. No, mi hermano, tú necesitas reconocer tu pecado. Tú. Y dice, y llevará al Señor en sacrificio expiatorio por la culpa del pecado cometido una hembra del rebaño, que podrá ser una oveja o una cabra. Así el sacerdote hará expiación por ese pecado. Y déjeme explicarle esa palabra expiación, porque la palabra expiación tiene que ver con eliminar algo, quitar algo. En términos bíblicos, la expiación tiene que ver con quitar la culpa mediante la muerte de alguien. Y mis hermanos, el pecado no podía pasar por alto delante de Dios. Alguien tenía que morir. Así que nuestro Señor Jesucristo era ese Cordero que iba a ir a la cruz del Calvario para pagar por todos nuestros pecados, los que cometimos en el pasado y los que cometeremos en el futuro. Y nosotros, colocando nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús, seremos perdonados. Cristo es el Cordero de Dios. Y en esa cruz del Calvario, Él estaba pagando por todos nuestros pecados. La justa ira de Dios recayó sobre un justo para que usted y yo nos gocemos de cantar, digno es el Cordero de Dios. Esa es la idea de Juan el Bautista. Me encanta porque si usted notó en Levítico, había unas descripciones que Dios hacía de cómo tenía que ser el Cordero. Porque no todos los corderos eran agradables delante del Padre. Él tenía unos corderos y daba unas especificaciones de cómo debía ser. Y les tengo una buena noticia. Este cordero, Cristo Jesús, el que el Padre nos ha dado, ha sido recibido como una buena ofrenda para el perdón de nuestros pecados. Una de las cosas que me encanta leer cuando hablamos del Cordero de Dios que quita nuestro pecado es recordar las palabras de Apocalipsis capítulo 5 versículos 12 al 13. Mire lo que dice, cantaban. ¿Cuántos disfrutamos la adoración en este lugar? Cantaban. Y mire cómo cantaban. ¿Cantaban con qué? Pues ellos no estaban como que, digno el Cordero es maravilloso. No. ¿Cómo se imagina que ellos cantaban? Con gozo, con alegría, con todas sus fuerzas. ¿Saben por qué? Porque ellos habían entendido que este Cordero había pagado por todos sus pecados, los que habían cometido y los que cometeremos en el futuro. Eso debe producir un gozo en nosotros. Mira lo que dice, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criatura hay, ¿en dónde? ¿En dónde más? Y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos, hermanos. Cristo tiene el poder de perdonar todos nuestros pecados.
Yo te pregunto, ¿tú sientes la necesidad de venir a Cristo porque reconoces que eres pecador o pecadora? ¿O tú todavía estás pensando que los malos son otros, pero tú no? Muchos vienen a este lugar con otras intenciones, con otras motivaciones de querer buscar algo en Jesucristo, prosperidad, querer que las cosas se organicen, pero nunca atienden la condición espiritual de su propio corazón. O sea que en palabras de Juan el Bautista, él nos estaría diciendo, todos nosotros somos pecadores, pero necesitamos al Cordero de Dios que tiene el poder para quitarnos todas las manchas del pecado. Y si tú estás acá por primera vez, yo tengo el privilegio de llamarte a Cristo Jesús. Yo tengo el más grande honor de decirte, como Juan el Bautista, Cristo tiene el poder de perdonar todos tus pecados. Y hermanos que están en Cristo, muchas veces, y me ha pasado, tendemos a olvidar el sacrificio de Jesús. Porque a veces pensamos que estas porciones simplemente son para los nuevos creyentes. A mí me encanta en mis tiempos de adoración y cuando estoy junto a ustedes cantar pensando en esto, de que Él me ha perdonado, de que yo no lo merecía, pero Él fue a una cruz del Calvario y murió por todos mis pecados. Eso me da gozo y alegría de levantarme todos los días y decir, viviré para ti, Jesucristo. Yo te animo, hermano, que quizás estás de semblante bajo, sufriendo, que recuerdes que el Cordero de Dios dio su vida para que tú fueras perdonado. Y mis hermanos, no quiero perder de vista algo muy importante de este texto. Y yo quisiera recalcar algo sobre los padres de familia, sobre los líderes y pastores de esta comunidad, o aquellas personas que tienen el deseo de acompañar a otros, de mostrar a Cristo. A mí Juan el Bautista me reta enormemente. Porque Juan el Bautista tenía una tarea impresionante de guiar a las personas a Cristo Jesús. Igual, padre de familia, tu reto más grande no es regañar todo tiempo a tus muchachos. Tu reto más grande es mostrarle a tus hijos a Cristo Jesús. Tu reto más grande es sentarte a diario y enseñarles las Escrituras para que hagas de ellos buenos discípulos de Cristo Jesús. Ese es nuestro mayor reto como padres de familia, líderes de nuestra iglesia. Nunca, y en nuestra oración pastoral, perdamos de vista a Cristo Jesús. Hoy en día se levantan tantos programas chéveres para hacer dentro de las iglesias, pero mis hermanos, el día que Cristo se ha quitado de nuestra enseñanza, todo se habrá acabado. Líderes, que el Señor les bendiga para que ustedes sigan enseñando a Cristo, para que cada palabra que salga de sus labios lleve a sus discípulos a amar a Jesucristo. Pastores de nuestra iglesia, tenemos un gran trabajo de seguir predicando al Cordero de Dios. Alguien diría esta frase que me encantó y es: todo verdadero discípulo, seguidor de Cristo, que ha entregado su vida en obediencia, debería hablar de tal forma que quienes lo escuchen vean a quién. Te pregunto, ¿los demás ven a Cristo en lo que haces? ¿Los demás ven a Cristo en lo que dices? Porque mis hermanos, más que un llamado de atención, Cristo hoy quiere recordarnos que Él tuvo un propósito y fue salvarnos, y que nosotros tenemos un mensaje tan poderoso de llevar a otros a los pies de Cristo. Así que, número 1, ¿entiendes tu necesidad de un Salvador? Número 1, líderes, siervos del Señor, predica a Cristo. No dejes de predicar a Cristo Jesús. Eso me lleva a mi segundo punto y es la respuesta ante un Salvador. No solamente yo puedo ver la necesidad que tengo de Cristo, del perdón de mis pecados, yo necesito responder ante eso. Muchas veces hemos escuchado el Evangelio, quizás jóvenes de nuestra comunidad han crecido en hogares cristianos y has visto a tu papá y a tu mamá la piedad que tienen, sus tiempos de oración, devocionales, y quizás tú no has respondido a la salvación. Hoy es un día para esos jóvenes de nuestra iglesia. Porque me encanta pensar la respuesta de los dos discípulos. Los dos discípulos de Juan el Bautista oyeron las palabras de su maestro y comprendieron el alcance que tenían estas palabras.
Cristo es el Cordero de Dios. Y mis hermanos, la respuesta ante esto es seguir a Jesucristo. Esa es la respuesta. Cuando yo tengo una necesidad de un Salvador y me han dicho que Cristo es el camino, la verdad y la vida, yo corro tras de Cristo. Porque muchos de nosotros, por estar saciando los anhelos de nuestro corazón, hemos corrido a pozos donde son secos y hemos sufrido más de lo que uno logra imaginarse. Hoy Cristo nos vuelve a llamar. Los discípulos de Juan, yo quiero que usted escuche esto, siguieron a Jesús porque vieron en Jesucristo que Él era el Cordero de Dios. O sea, ellos lo que entendieron es que ellos son pecadores y Cristo es un perfecto Salvador. Y mis hermanos, esto a mí me enseña una cosa muy importante. Yo he escuchado en los últimos tiempos que a la gente se le dice que tú eres un héroe, que tú eres un campeón, pero a mí el Evangelio me enseña todo lo contrario. Los que seguimos a Cristo no somos los más heroicos. Los que seguimos a Cristo no somos los más fuertes. Los que seguimos a Cristo somos ovejas que necesitamos un pastor. Los que seguimos a Cristo somos personas tan necesitadas que decimos, Cristo, pastorea mi vida. No somos los más heroicos. No somos los más fuertes. Al contrario, mis hermanos, nosotros los que seguimos a Cristo somos los más débiles. ¿Cuántos de aquí pecaron esta semana? Eso me encanta. Cae y levantan las manos. Todos, pastor. ¿Saben por qué pecamos? Porque somos débiles. ¿Cuántos tuvieron un mal pensamiento esta semana? Comerse otra porción de tortica. Ay, Señor. Mis hermanos, cuando yo comprendo que soy débil, es en ese momento que yo veo a Cristo como el más fuerte. Cuando yo comprendo que yo soy necio, ¿cuántos reconocen que son cabeciduritos para algunas decisiones? ¿A cuántos se les ha dicho, mi hijo, no haga eso? Y los papás, ¿cuántos hijos tienen así que le dicen, se lo dije, se lo dije, se lo dije? Cuando yo reconozco que soy necio, es el momento cuando Cristo se hace el más sabio. Yo lo necesito a Él. Cuando estamos hambrientos, Él es el pan de vida. Cuando estamos sedientos, Él es el agua que sacia toda nuestra sed. Él es Jesucristo. Y mis hermanos, Jesucristo, yo imagino que muchos de nosotros pensaríamos que Jesús iba a recibir a los discípulos diciéndole, los estaba esperando, sino que Jesús hace una pregunta extraordinaria. Y yo quiero que usted escuche muy bien esto, porque nuestro Señor Jesucristo nos hace la misma pregunta esta mañana. Porque Jesús le dice a los discípulos, ¿qué buscan? Yo toda esta semana he pensado eso, hermanos. ¿Qué busco yo en Jesucristo? Y yo tengo que confesar, y yo recordé algo, cuando yo me convertí al Señor hace ya 13, 14 años, yo seguía a Jesucristo con las intenciones no correctas. En mi vida había pasado que yo tenía que seguir a Cristo porque Él tenía que perdonar mis pecados. En mi vida. ¿Saben yo por qué seguía a Cristo? Porque yo quería que me fuera bien en la vida. ¿Usted ha escuchado eso que dicen, pare de sufrir? Yo pensé que alguien iba a decir, ay, sí, pastor, amén. Ay, ay, ay. Tristemente hoy se ofrece un evangelio diluido, donde se le promete a las personas que van a ser triunfadoras. Mis hermanos, el evangelio no es eso. El evangelio se trata de una persona y es Cristo Jesús. El evangelio nos enseña que la principal necesidad que usted y yo tenemos para buscar a Cristo es que somos pecadores. Y que si nosotros no estamos cerca de Cristo, nos iremos lentamente y volveremos a nuestra vida del pasado, de sufrimiento, de tristeza, de desolación. Necesitamos entender, porque muchas personas siguen a Cristo con otras intenciones. Yo recuerdo Juan capítulo 6, versículo 26, déjeme leer esto, porque Jesucristo mismo confronta a unas personas que le estaban siguiendo y le dice, ¿me buscáis? Ellos dijeron, sí, te buscamos. Y Jesús les dice, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes que yo les doy. ¿Por qué buscaban a Jesucristo? Por interés. Pero en la soberanía de Dios, Dios utiliza tu necesidad, tu dolor o tu tristeza, para mostrarte que el problema más grande no es lo que sucede fuera de tu vida, sino lo que sucede dentro de ti.
eres pecador. Ahí es el punto donde Dios nos quiere llevar. ¿Por qué cantamos lo que cantamos? ¿Por qué cantamos el Evangelio? Porque necesitamos un Redentor que quitó todo nuestro pecado. ¿Por qué oramos? Porque necesitamos comunicarnos con el Padre a través del sacrificio de Cristo. Nuestros pecados han sido perdonados. Ahora soy llamado hijo e hija de Dios. Esa es la razón. Si Jesús esta mañana te preguntara, ¿por qué me buscas? ¿Cuál sería tu respuesta? Yo te invito a pensarlo. Si Jesús esta mañana te preguntara, ¿por qué me buscas? ¿Cuál sería tu respuesta? Otra de las cosas que me encanta de la respuesta de los discípulos es que estos discípulos entendían que Él era el Cordero de Dios y le estaban siguiendo sencillamente porque querían obtener el perdón de sus pecados. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Qué pecados te perdonó Jesús? Y esa es una pregunta muy interesante. De las cosas que me gusta hacer cuando converso con muchos hermanos, yo siempre les pregunto, y a los que les ha tocado les digo, ¿tú crees que el Señor te perdonó todos tus pecados? Amén, pastor, claro, me los perdonó todos. Y a la siguiente pregunta piensan, ¿cuáles pecados te perdonó? Y todos dicen, todos. ¿Cuáles? Nosotros vivimos en la época de que le tenemos miedo ponerle nombre a las cosas. Y yo te invito a que tú puedas hacer una lista para lograr entender de qué te salvó el Señor. Muchas veces que solamente decimos, perdóname, Señor. No, mis hermanos, miren, el sacrificio de Cristo fue un costo muy grande para que usted y yo estemos aquí adorando al Rey soberano. Y lo que hace el Espíritu de Dios es mostrarnos nuestros pecados para que nosotros los confesemos. Muchas veces tenemos que decir, Señor, perdóname porque he adulterado. Ponle nombre a tu pecado. Confiesa tu pecado. Los discípulos entendían esto. Y usted va a notar en el pasaje que ante la pregunta que Jesús hace, ellos no responden. Esa es una pregunta difícil, que solamente puede ser el Espíritu de Dios mostrando nuestro estado de pecaminosidad. Y ellos lo que dicen es rabí, que significa maestro. O sea, le están reconociendo, y es el segundo título que vemos en este pasaje. Primero le dicen, tú eres el Cordero de Dios, y ahora le están diciendo, tú eres el maestro. Y para ser llamado rabí en la época, tiene que ser que Jesús era un estudioso, un hombre inteligente, un hombre sabio entre los sabios. Y ellos reconocen todo esto en nuestro Señor Jesucristo y le dicen, maestro. Y luego le hacen una petición que solamente se hace de un discípulo a un maestro, quiero estar contigo. Y déjeme explicarle un poquito el contexto de la época, porque nosotros no logramos comprender muy bien lo que significaba ser discípulo de alguien en los tiempos de Jesús. Hoy en día simplemente los estudiantes van a la universidad y regresan a su casa, ¿sí o no? Y a veces les parece aburrida las clases y se salen mucho antes. Mis hermanos, en los tiempos de Jesús, tener un maestro era vivir con ese maestro. Era estar todo el tiempo con ese maestro. Lo que los discípulos le están diciendo a Jesucristo es, Jesús, nosotros queremos conocer dónde estás, porque nosotros anhelamos aprender de ti, Jesucristo. Y los que hemos seguido a Cristo sabemos que no hay una cosa tan maravillosa como vivir en la presencia del Señor. Los que hemos experimentado la conversión, yo he escuchado hermanos que dicen aquí que en los tiempos de adoración no quisiera que se acabaran, porque son hermosos los tiempos. Mis hermanos, estar con Jesús es la cosa más maravillosa que nos pueda pasar. Si tú te has alejado del Señor, si tú te has desviado un poco, vuelve a los brazos del Salvador. Hermanos, sigue disfrutando de la presencia de Cristo, en oración, en adoración, en compartir con los hermanos, porque ser discípulo de Cristo es obedecer todo lo que nuestro Salvador dice. Y a veces es muy duro, pero por eso Él nos da su Santo Espíritu para que usted y yo podamos obedecer al mandato de Cristo. Me encanta pensar eso. Me encanta pensar que lo más maravilloso para nosotros es estar en Cristo Jesús. ¿Qué hemos aprendido hasta este momento? Número uno, la necesidad. La necesidad que tenemos de Cristo. Y yo ruego a Dios que Cristo, por el Espíritu Santo, te muestre tu pecado y tú puedas confesar tu pecado a Cristo.
y vas a hallar el perdón de todos tus pecados. Número 2, la necesidad. Ven a Cristo, ven a Cristo. Permanece en Cristo, disfruta a Cristo, ruégale al Espíritu de Dios que te dé el gozo de cantar y de celebrar, porque Él te ha salvado de la muerte eterna. Y los que hemos sido salvos podemos cantar con gozo y alegría que Cristo es nuestro Redentor. Ahora, permítame pasar a mi tercer punto para finalizar, la invitación. Y en esta invitación yo quiero hablar directamente a los creyentes, a mis hermanos en Cristo. Y quiero comenzar con esta pregunta en este punto. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Cristo a un no creyente? ¿Tú la recuerdas? No solamente que dijiste que eres cristiano, no. Que tú te sentaste con alguien y le dijiste, déjame, yo te doy una buena noticia. Y le explicaste su condición pecaminosa, le explicaste la obra de Cristo y diste testimonio de cómo esa verdad del Evangelio transformó tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que predicaste de Cristo? Porque mis hermanos, en el versículo 40 se nos muestra el nombre del primer discípulo, Andrés. Y Andrés, yo no me logro imaginar el tiempo que compartió con Jesús. ¿Usted se logra imaginar eso? Las preguntas que él habrá hecho a Jesús. Él estaba ahí, pero él fue tan impactado por el mensaje de Cristo que él inmediatamente asoció a Cristo no solamente con el Cordero de Dios, sino con el Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Este hombre, Andrés, fue transformado por la verdad del Evangelio. Que lo primero que hace Andrés es buscar a su hermano y le dice, hemos encontrado al Mesías. Y mis hermanos, es lógico lo que está pasando, porque ante una necesidad, ellos encontraron una respuesta, la necesidad de su pecado. Ellos encontraron a Cristo y ahora ellos quieren invitar a otros para que conozcan esta verdad del Evangelio. Ojo, una persona que ha conocido a Cristo tiene la pasión de hablarle a otros de su Salvador. Ojo, si esa pasión, hermanos, se ha perdido. Ojo, si has dejado de anunciar las verdades del Evangelio a tus familiares y amigos. Ojo, porque hoy una vez más el Espíritu de Dios nos llama y nos dice, anuncia al Mesías. Hace unos años escuché de algo que se llamó el Plan Andrés. No es mi plan, es el Plan Andrés evangelista. ¿Y saben qué consistía el Plan Andrés? En hacer una lista de familiares y poderlos evangelizar. Y a mí me encantaría que nosotros como iglesia local una vez más volvamos al Plan Andrés. Andrés el evangelista. ¿Cuántos familiares, amigos, ahí que tú compartes con ellos a diario, no conocen a Cristo? Saben, les doy un truco para que no olvide a estas personas en oración. Coja su Biblia y en la primera parte de su Biblia ponga los nombres de sus familiares. Cosa que cada vez que usted lea su Biblia, usted pueda decir, Señor, estoy orando por Ernesto, por Kelly Jamie, por el Brian, no sé. Póngale el nombre que usted quiera. Pero mis hermanos, nosotros tenemos la verdad del Evangelio y yo les ruego, no callemos la verdad del Evangelio. Invitemos a otros para que conozcan a Cristo. Quizás tu mayor reto este año es que tú puedas decirle, Señor, permíteme ver la conversión de un familiar. Permíteme ver la conversión, no sé, de Pedro, de Marta. Señor, permíteme ver esto. Y yo los reto, hermanos, que usted pueda pensar en este momento por familiares. ¿Saben? ¿Usted sabe cuál es el destino de toda persona sin Cristo Jesús? ¿Sabe cuál es el destino? El infierno. Y cuando yo entiendo esa necesidad, yo tengo un apuro de predicarle a las personas acerca de Cristo Jesús, porque sus brazos están extendidos para seguir salvando a muchos. Y yo sé que el Espíritu Santo le está mostrando a usted personas, sus papás, su mamá, sus propios hijos. Lo mejor que puedes hacer es predicarles a Cristo Jesús. Y algunos dirán, pastor, pero es que no es fácil predicarle a Cristo. Deme tantico. Porque me encanta que en esta porción del Evangelio no se quedó simplemente en que fue y le predicó, sino que Dios nos está mostrando de que cuando tú y yo empezamos a orar por las personas y predicar el Evangelio, Dios empieza a obrar en cada corazón.
¿Cuántos de aquí son la respuesta de la oración de alguien? Muy bien. ¿Y los demás son la respuesta de quién? Pero aquí hay personas, y me encanta, y yo felicito a todos los que vienen con sus familias y que creen que el poder del Evangelio puede transformarles. Miren, Simón, que es Pedro, ustedes pueden recordar cosas de Simón Pedro. Él era un hombre inestable. Simón Pedro era un hombre que cortó la oreja de un siervo. Él era un hombre que hablaba antes de tiempo. O sea, todos nosotros llegamos como Simón Pedro. Pero a mí me encanta pensar de que Cristo Jesús no mira solamente mi forma externa, sino que Él mira más allá. Él mira mi corazón porque Él quiere transformar nuestras vidas. Mis hermanos, hay esperanza. Porque cuando tú lees la vida de Simón Pedro era un hombre iracundo, era un hombre inestable, hablaba más de la cuenta, pero la transformación del Evangelio, podemos ver en el libro de los Hechos, que él fue el vocero del Evangelio, porque Cristo sigue transformando nuestras vidas. Y yo le creo a Dios por la transformación de tu vida. A los jóvenes que muchas veces son rechazados, yo le creo a Dios por misioneros, pastores, contadores públicos, médicos que predican a Cristo en sus trabajos. Eso eres tú, joven. Tú no eres un desechado de la sociedad. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y padres, no dejen de predicar a Cristo. Algunos me han hecho una pregunta con este pasaje y es: pastor, ¿nos podemos cambiar el nombre? Porque como nuestro Señor le cambió el nombre a Simón, algunos dicen: pastor, es que yo me quiero llamar Brad Pitt por mi físico y todo. Angelina Jolie. Mis hermanos, déjenme explicarle eso porque creo que es muy importante. Desde el Antiguo Testamento, el nombre de una persona representaba todo su ser, todo lo que era. Nosotros podemos asociarlo en este tiempo con los sobrenombres. Si yo, por ejemplo, le digo el Zarco, ¿qué estoy describiendo ahí? Sus ojos. Si yo digo la liendra, tenemos como predicador la liendra. Oh, más de uno dice: uy, pastor. Mis hermanos, el nombre de una persona representaba mucho de su personalidad en el Antiguo Testamento. Pero no solamente eso, la persona que cambiaba el nombre era un símbolo de que esa persona tenía mayor autoridad. Y lo que Cristo está haciendo aquí es diciéndole a Simón: yo tengo toda autoridad sobre los cielos y la tierra, y yo te voy a cambiar el nombre porque esa no va a ser ya tu personalidad. Tú vas a ser transformado y serás la roca fuerte. Y algunos dirán: pastor, entonces ¿cuál es mi nuevo nombre? Tú eres hijo de Dios. Tú eres justificado por el Padre. Tú eres adoptado por la obra de Cristo. Por eso podemos salir de este lugar gozosos, porque tenemos un nuevo nombre. Ya no somos hijos de ira, somos hijos de justicia, adoptados por el Padre, y eso trae para nosotros esperanza. Yo les animo, iglesia, que usted pueda orar por una nueva conversión. Empieza por tu familia. Ora por ese hijo. Ora por ese esposo. Ora por esa tía y aprovecha la oportunidad de tomarte un cafecito quizás y decirle: te tengo una buena noticia, y predica el Evangelio, y que Dios este año nos permita ver mayores conversiones para la gloria de su nombre. Quiero terminar con 3 aplicaciones. Primera aplicación para todos nosotros es la necesidad. ¿Entiendes la gran necesidad que tienes de Cristo? Por favor, ¿lo entiendes? Él es aquel que tiene el poder de quitar todo pecado y reconciliarte con el Padre. Cristo es un gran Salvador. ¿Lo entiendes? Segunda aplicación, la respuesta. Tu forma de hablar, tu forma de vivir, tus pensamientos hacen evidente que Cristo es tu Salvador. Y tercero, la invitación. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Cristo a alguien? ¿Cuándo? Si no lo has hecho, hoy es un buen día para que el Espíritu de Dios recargue tus baterías y puedas hablar de Cristo Jesús. Déjeme terminar con esto.
Les he hablado de Andrés y les he hablado de Simón Pedro. Muchos conocen cómo terminó Simón Pedro. Simón Pedro fue crucificado y él pidió que lo crucificaran al revés, porque él no era digno de morir como su maestro. Tremendo, ¿no? Lo que es un discípulo de Cristo. Prefiere morir que negar a su Salvador. Pero de Andrés se ha escuchado poco. Andrés el evangelista predicó en Capadocia, en Galacia. Él fue a muchos lugares predicando de Cristo, predicaba de Cristo. Y cuenta la tradición que Andrés llegó a una región donde se le pidió ofrecer sacrificios por los dioses paganos. Y fue tanto el ímpetu de este evangelista que predicaba a Cristo y anunciaba a Cristo como el Cordero de Dios, que aquel hombre que gobernaba esta región pidió que tomaran a Andrés el evangelista y lo crucificaran. Y al momento de que iban a clavar sus manos dijo: no, solamente átelo en una cruz, golpéenlo. Y dice la tradición que Andrés el evangelista duró más de 3 días para morir. Y que durante esos 3 días este hombre le decía: niega a Cristo, niega a Cristo. Y él decía: ¿cómo negaré a aquel que dio su vida por mis pecados? Cuenta la tradición que miles de personas se acercaron a aquel lugar para ver morir a un cristiano. Que la muerte de los cristianos es un dulce aroma para el reino de los cielos. Y Andrés, viendo la multitud, viendo la gente ahí, él no empezó a lamentarse y decir: ay, pobre de mí. No, este hombre evangelista que conoció a Cristo predicó el evangelio, anunció las buenas nuevas, y se dice que en aquella región muchos se convirtieron. Y un hombre historiador que estaba allí escuchó la última oración de Andrés el evangelista. Andrés el evangelista, que fue discípulo de Juan el Bautista, que vio a Jesucristo, que invitó a su hermano para que conociera a Cristo, que él amó a Cristo con todo su corazón. En una oración a todo pulmón dijo: Cristo, a quien he deseado toda mi vida, Cristo, a quien he amado con todas mis fuerzas, Cristo a quien conozco, Cristo a quien poseo, Cristo de quien soy, y a Él voy para la gloria de su nombre. Vale la pena vivir para Cristo, mis hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Oremos.